La semana pasada hice una locura que jamás olvidaré. Todo comenzó cuando Marcos, mi esposo, canceló nuestro plan de cine para ir a jugar fútbol con sus amigos. Ya estaba harta de eso. Solo amigos, fútbol y cerveza. No tenía tiempo para mí, pero con rabia hice algo que pocas se atreverían. La frustración se apoderó de mí y, antes de pensarlo 2 veces, tomé el teléfono y llamé al viejo Antonio, mi suegro. «Antonio, ¿quieres ir al cine conmigo?», pregunté, tratando de sonar casual. Aunque había un toque de nerviosismo en mi voz, él respondió riendo suavemente. «Hace años que no voy a uno». Lo convencí diciendo que sería una buena distracción. Cuando llegué a su casa para recogerlo, la escena me sorprendió. El viejo Antonio estaba sin camisa, cortando leña en el patio. El sol brillaba sobre su piel sudada y sus manos callosas, gruesas como madera, manejaban el hacha con destreza. Sonrió al verme. Dejó la herramienta y limpió sus manos en un trapo. «Viejo, solo me daré una ducha rápida», dijo Antonio con ese tono acogedor de siempre mientras esperaba que su casa. Era sencilla pero bien organizada. Antonio reapareció pronto, ahora con una camisa limpia, pero aún emanaba ese encanto rústico que nunca antes había notado. Subimos al coche y condujimos en silencio por un rato hasta que finalmente él preguntó: «¿Qué película vamos a ver?». «La película no importa», respondí con una risa, como si supiera lo que ocurriría en la oscuridad del cine. Antonio parecía fuera de lugar. No sabía cómo sacar el boleto de la máquina ni cómo recoger las palomitas. Reí de su confusión y pacientemente le enseñé cada paso. Me miraba con gratitud, lo que me hizo sentir una extraña satisfacción. Entramos en la sala oscura y él se acomodó en la butaca con una postura rígida, claramente incómodo. A medida que la película avanzaba, fui notando cómo intentaba relajarse. Poco a poco lo consiguió, pero cada vez que nuestras manos se rozaban al tomar las palomitas, mi corazón latía más rápido. La película continuaba, pero mi atención estaba dividida. La cercanía de Antonio, el leve perfume amaderado que usaba, todo contribuía a crear una tensión creciente. En un momento, se inclinó para susurrarme algo sobre la escena en la pantalla y su voz grave tan cerca hizo que todo mi cuerpo reaccionara. «¿Te está gustando la película?», pregunté, tratando de romper el silencio entre nosotros. «Sí, pero confieso que hay algo más que me fascina», respondió, con sus ojos fijos en los míos. Mi rostro se sonrojó y rápidamente volví la vista a la pantalla, pero sentía su mirada aún sobre mí. El ambiente de la sala casi vacía parecía conspirar en nuestra contra. El calor entre nosotros era palpable y el sonido de la película se convirtió en un simple fondo distante. Antonio se movió en su asiento y su mano tocó ligeramente la mía. No la aparté y él lentamente entrelazó sus dedos con los míos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo escuchara. Cuando lo miré, sus ojos transmitían una mezcla de duda y deseo. Las luces de la pantalla parpadeaban suavemente en su rostro, destacando cada línea marcada por el tiempo y el trabajo duro. Por un momento, apoyó el codo en la silla de al lado y descansó el rostro en su mano, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Un silencio lleno de expectativa flotaba en el aire. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero vaciló. El sonido de una explosión en la película devolvió mi atención a la pantalla, pero era imposible ignorar su proximidad. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro pero firme. «Pareces estar pensando en algo que no tiene que ver con la película». «Ana, mi respiración se detuvo, tal vez... ¿Y tú?», pregunté con una sonrisa nerviosa, intentando aliviar la tensión. No respondió de inmediato, pero su mirada profunda decía más que cualquier palabra. «Antonio», dijo, «entonces,
Se inclinó ligeramente, como si quisiera captar cada detalle de mi rostro bajo la tenue luz de la pantalla. Mi corazón latía tan rápido que parecía resonar por toda la sala vacía. «Creo que estamos pensando en lo mismo», dijo finalmente, su voz cargada de una sinceridad que me hizo estremecer. Antonio respiró hondo, sus anchos hombros subiendo y bajando como si intentara controlar su propia inquietud. Yo observaba cada movimiento, sintiendo cómo la tensión entre nosotros crecía con cada segundo. Desvió la mirada de la pantalla por un momento y sus ojos cayeron sobre mi mano, que descansaba en el apoyo de la butaca contigua. El sonido de las voces en la película se volvió un ruido de fondo distante e insignificante. Era como si toda la sala estuviera enfocada únicamente en nosotros dos, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Antonio carraspeó, pero permaneció en silencio, sus ojos ahora fijos en la pantalla sin realmente ver lo que ocurría allí. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que ninguna palabra sería capaz de detener. Movió su mano lentamente, casi con duda, hasta que sus dedos rozaron los míos. El toque fue ligero pero cargado de significado, como una advertencia silenciosa de que estábamos cruzando una línea delicada. «Siempre has sido tan paciente conmigo», dijo Ana, su voz grave rompiendo el silencio. Incluso cuando no sabía cómo actuar en situaciones como esta, había algo vulnerable en sus palabras, algo que me hacía querer consolarlo y al mismo tiempo huir de ese momento tan cargado de emociones. Giré la cabeza para mirarlo y la mirada que me devolvió era una mezcla de deseo y duda. «Antonio, yo...» comencé, pero mi voz se quebró. El peso de lo que estaba sucediendo era abrumador, pero no podía apartarme. Él se inclinó un poco más cerca y sentí el calor de su cuerpo irradiando hacia mí. «Ana», interrumpió, su tono casi un susurro. «No necesitas decir nada». A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Tragué saliva, dándome cuenta de que no había vuelta atrás. La sala oscura nos envolvía como un manto protector exterior. Cuando extendió la mano para tocar mi rostro, sus palmas ásperas contra mi piel suave, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada segundo parecía durar una eternidad mientras él se acercaba. El sonido de nuestra respiración resonaba en el silencio de la sala, ahogando cualquier otro ruido. Su pulgar acarició suavemente mi mejilla, y en ese instante supe que estábamos a punto de cruzar el punto de no retorno. El ambiente de la sala seguía conspirando contra nosotros. Cada detalle parecía más intenso. El sonido amortiguado de los pasos de alguien que pasaba por el pasillo, el brillo intermitente de la pantalla reflejándose en nuestros rostros. Antonio permanecía en silencio, pero su respiración acelerada delataba la lucha interna que estaba librando. Intenté concentrarme en la película, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, analizando cada gesto, cada mirada que me lanzaba. Era un juego silencioso en el que ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso, pero ambos sabíamos a dónde nos llevaba eso. Mi corazón latía a un ritmo descontrolado y mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos. Antonio volvió a moverse, acomodándose en la butaca. El movimiento hizo que nuestros brazos se rozaran levemente y ese simple contacto encendió algo dentro de mí. Me miró rápidamente, como si quisiera asegurarse de que yo también había sentido el impacto de ese roce. Lo observé con la mandíbula tensa y las manos apoyadas sobre las rodillas. Parecía que intentaba contenerse, pero su lenguaje corporal delataba el torbellino de emociones que intentaba ocultar. Giró el rostro hacia mí y nuestras miradas se encontraron una vez más. La intensidad en sus ojos era casi palpable. «¿Estás bien?», preguntó, su voz sonando ronca y llena de duda. Asentí con la cabeza, incapaz de articular una respuesta.
No quería romper el frágil equilibrio que nos sostenía en ese momento. El calor entre nosotros era casi sofocante y podía sentir cada latido de mi corazón resonando en mis oídos. Él inhaló profundamente, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero dudó. El silencio que siguió estaba cargado de expectativa. Todo a nuestro alrededor parecía ralentizarse y sabía que estábamos al borde de algo irreversible. «Ana», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No sé qué me pasa, pero no puedo dejar de pensar en esto». Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Las palabras que acababa de decir resonaron en mi mente, trayendo a la superficie todos los sentimientos que intentaba reprimir. Sabía que no debería estar allí, que ese momento estaba a punto de sobrepasar todos los límites que habíamos establecido. El sonido de la película se volvió aún más lejano, una banda sonora apenas perceptible para lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Podría haber dicho algo, podría haber puesto fin a esa tensión, pero en lugar de eso, simplemente permanecí allí, atrapada en su mirada, esperando lo inevitable. En el fondo, lo deseaba y disfrutaba de la adrenalina que el momento generaba. Allí, en esa sala de cine casi vacía, cruzamos una línea que nunca podríamos deshacer. En la penumbra, me incliné y él dejó salir todo lo que había reprimido durante años. No me importó. Permanecimos en silencio y continuamos hasta que terminó la película. Cuando la película acabó, él estaba radiante, con una sonrisa como si fuera el día más feliz de su vida. Mientras caminaba hacia el coche, la noche parecía más fría que antes. Antonio me abrió la puerta y al entrar, nuestras miradas se encontraron una vez más. El silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra que pudiera expresar. Lo dejé en su casa y le dije, «Este será nuestro secretito». Él sonrió y respondió, «De acuerdo, no me arrepiento de nada. Al final, déjenme darles un consejo. No cambien a su mujer por amigos, fútbol o cerveza, porque esto les podría pasar a ustedes».